Saludos, queridos amigos que nos ven este día a través de los medios de comunicación de la Parroquia San Francisco, de la página Inmaculada Concepción de Rivas y de la página La Fe de un Pueblo. Nos encontramos el día de hoy con un amigo muy querido de nosotros, el sacerdote Padre Mario Campos, en Diviomo, donde vamos a estar hablando sobre las fiestas de la Inmaculada para este especial mariano que les hemos preparado a ustedes, enfocados principalmente en el aniversario de los 170 años de la proclamación dogmática. ¿Qué tal, Padre Mario? ¿Cómo está? Un saludo. Reitero mis saludos a ustedes por visitar esta casa, el pueblo, y a todos los que sintonizarán estos gustados programas, ¿verdad? Y luego considerar que es una gracia muy especial para nosotros, cristianos católicos en Nicaragua, poder celebrar este año el 170 aniversario de la proclamación dogmática del misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Misterio, ¿por qué? Porque no es algo tenebroso, tortuoso, nublado, sino porque es algo que no puede la mente y el entendimiento humano dilucidar así directamente, ¿no? Es algo que se escapa incluso a cualquier cálculo o comprensión humana. Ahora en estos tiempos de tanto racionalismo y de tanta prueba que pide gente y lo demás, es una gracia para nosotros continuar creyendo y amando a la Santísima Virgen y cada uno de los misterios en su vida. Repito, el entendimiento, la mente, el corazón humano no pueden por sí solos. Es necesaria la asistencia divina para poder interpretar. En la vida de la Santísima Virgen hay varios misterios que también fueron proclamados dogmas de fe. El primero de todos es el de la maternidad divina. Tenemos que entender que todo en la Santísima Virgen, su concepción inmaculada, su virginidad perpetua, su asunción gloriosa a los cielos, todo lo permitió el Señor y se lo dio como privilegio en atención a los méritos de Cristo, en atención a que va a ser la Madre del Redentor. Entonces, por eso, una de las fiestas más grandes y de privilegio de la Virgen también es la del 1 de enero, que en nuestro país muchas veces se ve opacada porque ese día es más bien jornada eucarística, 1 de enero, pero pues la fiesta siempre está. El primero de los dogmas, pero hay que saber decir y entender y comprender que un dogma es una verdad de fe revelada por Dios, y que por lo tanto para los que somos creyentes debe ser totalmente aceptado. Y ahí viene lo que llama el consenso de la fe para aceptar esas verdades reveladas. En torno al misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, como bien lo decía Julito en este momento, vamos a celebrar este año 170 años de la proclamación dogmática de algo que aún antes de ser proclamado como dogma y por lo tanto debe ser creído por todos los fieles cristianos católicos, ya estaba en el sensus fidei, en el consenso de la fe de nuestro pueblo desde el principio. Escudriñando la Sagrada Escritura, aunque no haya podemos decir una referencia totalmente directa al misterio de la Concepción, pues está el texto tan reconocido y tan socorrido a como es del Génesis, el protoevangelio, el primer anuncio de la salvación, ¿no? Cuando después de la caída de nuestros primeros padres, el Señor no cierra totalmente las puertas a la redención y a la gracia, sino que acepta que sí, es cierto, la humanidad de nuestros primeros padres erró, traicionó, torció los planes de Dios en favor de ellos, pero queda una puerta abierta a la esperanza, un rayo de luz que poco a poco va filtrándose para iluminar, ¿no?, ese mundo en tinieblas, en desobediencia, en maldad que vino después del gran pecado, de la culpa que se llama original. Y es la promesa del Señor, es cierto, ¿verdad? El demonio acechará, hará la guerra a los descendientes de la mujer, pero una nueva mujer, una Eva mejor, no reeditada, sino la nueva Eva, con su obediencia frente a la desobediencia de la primera Eva,
desatará el nudo, dice la novena antigua, Candor de la Luz Eterna, y se convertirá entonces en la que anuncia la llegada del nuevo día, el tiempo nuevo de gracia. Creo que hay una parte de los prefacios eucarísticos que dice la gracia que Eva nos arrebató es de vuelta en María. Nos ha sido de vuelta en María. Sí, exacto. Sí. En esta última etapa de la historia se nos ha hablado por medio de su Hijo. Y la gracia que Eva al comienzo nos arrebató, nos ha sido de vuelta en María. En ella, madre de los creyentes, dice, se hace realidad la voluntad y el plan salvífico del Señor. Por lo tanto, María Santísima se convierte en una especie de canal por donde fluirá la gracia del Señor. Y a ella misma se le llamamos, por ello con el ángel, la llena de gracia. Frente a la desgracia de la cual nos sumió Eva, María Santísima con su obediencia, con el fiat, hágase en mí según tu palabra. Por eso se proclama el 8 de diciembre el Evangelio de la Anunciación, porque es el comienzo de todo. Y por eso el pueblo comienza a creer desde el principio esta verdad, aunque no fuera definida dogmáticamente, que no fuera ya una verdad que es deber, es compromiso, conocerla y seguirla anunciando. Pero repito, 170 años de gozosa proclamación. Hay un largo camino desde los orígenes. Muchos padres de la iglesia escribieron San Efrén, San Juan Damasceno. Sería larguísimo detenernos en cada uno, ¿no? Pero lleguemos a la Edad Media con la irrupción en la vida de la iglesia de San Francisco de Asís, uno de los santos más universales y más queridos, ¿no? La espiritualidad franciscana, como bien lo sabemos, se basa en la humanidad de Cristo, sin menoscabo de su divinidad, aquello que nosotros decimos Dios y hombre verdadero. Pero, ¿en qué se basa San Francisco? En la humildad, en la pequeñez, en el despojo total, tanto de Belén como del Calvario. Y así lo propone a sus hijos en la orden franciscana, orden mendicante, una de las primeras órdenes que ya no son de clausura y que se lanzan a las comunidades del mundo a evangelizar puerta a puerta, en campos, cumpliendo aquello que dice San Pablo, ¿no? A Timoteo, anuncia la verdad con oportunidad o sin ella, insiste, reprende y todo lo demás para que la verdad sea conocida. De modo que San Francisco, en un tiempo en el cual la misma iglesia, no por ella querer, sino por circunstancias históricas y modos de ver y comprender la praxis religiosa y lo demás, estaba un tanto alejada de la realidad del pueblo. El pueblo se mantenía como a distancia, ¿no? Viendo, como dicen, muy de largo el paisaje. Y de repente San Francisco, con ese despojo que hace de sí mismo en el camino de su conversión, renunciar a sus riquezas y todo, propone también a un Cristo pobre y humilde. Y va poco a poco creándose en la orden franciscana una espiritualidad cristocéntrica, mariana, maravillosa. Se trata de acercar al pueblo que estaba un tanto lejos de nuevo al Señor. ¿Y lo hará cómo? El año pasado celebramos un aniversario de los 800 años de la instalación del primer pesebre. Tanto el pesebre como la devoción a la pasión de Cristo son grandes devociones que fueron traídas por los frailes franciscanos en la primera evangelización surgida en estas tierras. Concretamente, la primera evangelización entra por el Istmo de Rivas. Qué privilegio, ¿verdad? Y aunque se dice que era una imagen de Nuestra Señora, pero no se dice de cuál, unos dicen que era la de la Virgen de la Merced, otros. Lo importante es que una imagen de la Virgen vino y captó inmediatamente el amor, el cariño de nuestros antepasados indígenas. Y ahí comienza la labor, la gran epopeya de evangelización en Nicaragua. Pero antes de eso, hay un personaje de la orden franciscana que es Beato, Duns Scotus, ¿verdad? Que es de los grandes exponentes de la escuela filosófica y teológica en la Edad Media, la escuela de Oxford, que era la universidad de más prestigio en aquel tiempo, y la de la Sorbona en París, que eran como las almas mater originales y principales en la Edad Media. Ahí en cierta disputa que hay, porque
en la orden dominica, que es orden mendicante y hermana de los franciscanos, y se llevan muy bien, ¿no? Y parece que los dos santos se conocieron, fueron muy amigos y lo demás. Pero los dominicos abordaban este tema de la concepción de María, Nuestra Señora, desde el punto de vista de que todos pecamos, dice San Pablo, y todos podemos ser justificados y somos justificados por la gracia del Señor. Pero ellos dijeron que sí, María como criatura humana nació con la mancha del pecado, pero Dios después la purificó, la limpió, ¿verdad? Esa era la doctrina y la postura franciscana, dominica, perdón. En cambio, la postura franciscana era de preservación. Y se preserva algo en atención a que no se pueda corromper o no venga corrompido. ¿Sí? Entonces, de un escoto que era humilde y sabio, el doctor Sutil se le llama, ¿no? En unas lecciones de teología maravillosos, en el punto más álgido de discusión de este tema, defiende esta verdad y lo hará con 3 frases en latín, el idioma de la iglesia de aquel tiempo, para la Iglesia Universal, el potuit, poti, dequit, ergo feci, y lo hace apoyándose en la omnipotencia del Señor, en aquel que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todas partes, y el potuit, con pudo, en su omnipotencia pudo, y si pudo, porque todo lo puede, lo hizo, ¿verdad? Dequit, quiso hacerlo, mejor dicho, ¿verdad? Convenía hacerlo. Y el ergo feci, que lo hizo, como fruto de su omnipotencia, pero más de su infinita misericordia. Porque recordemos que el Señor no se manifiesta para apabullarnos con su grandeza. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, donde se necesitaba rayos, truenos, las grandes teofanías, los vientos impetuosos y todo aquello que vio el profeta Elías en su vida por amar al Señor. No, ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por medio del Hijo, dice San Pablo, o el que sea el autor de la carta o discurso de los hebreos, ¿no? En distintas ocasiones, de muchas maneras, nos habló Dios en el pasado por los padres, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, que nos ha constituido impronta de su ser. ¿Y por quién viene a luz el Hijo de Dios? Por María Santísima Nuestra Señora. Entonces, en estos 3 argumentos que dan pie a todo un sistema de pensamiento que defiende la gran verdad del misterio de la Inmaculada Concepción, y su abanderado es Fray Duns Scoto, que era un hombre que había nacido en medio de la nobleza. Era escocés por nacimiento, ¿no? Y de muy buena posición según el mundo pues, social. Y sin embargo se enamora del mensaje franciscano y emprende, podemos decir, ese trabajo teológico y filosófico de defender esta verdad. Frente a los dominicos, que decían pues de que su doctrina era la de la limpieza, porque consideraban que la Virgen había venido ya manchada por la culpa original. En ese entonces, padre, la iglesia, ¿qué creía antes? O sea, ¿estaban esas 2 verdades o había alguna otra verdad de fe? ¿Por qué no se ponían de acuerdo? No se ponían de acuerdo porque para ponerse de acuerdo se necesita una definición dogmática, porque el dogma es regla de fe. Y como es proclamado, y ningún dogma puede ser proclamado solamente por idea del Papa, se necesita el consenso de todos los obispos, y lo vamos a ver cuando Pío IX, en medio de aquellas dificultades de la Italia del siglo XIX, no puede convocar un concilio. Pero pudo escribir a los obispos del mundo entero, y cuando todo el mundo está de acuerdo en lo demás, define el dogma, pero eso lo vamos a ir viendo paulatinamente. Entonces, si en el pueblo, más bien en la jerarquía, no había consenso, es porque no había una definición solemne todavía. Entonces muchos podían aceptarlo, otros lo ponían en duda, pero la irrupción de la doctrina de Fray Duns Scoto, que no es una doctrina nueva, sino lo que el pueblo siempre había creído, pero expuesto más desde la razón y por supuesto desde la fe, va ayudando poco a poco a dar luz
para llegar al momento en que se define esto solemnemente. Bueno, con los franciscanos sabemos que son de los primeros, junto con los frailes mercedarios, en venir a este país y traen todas las notas de espiritualidad franciscana. En los primeros conventos, sobre todo en el de Granada, fundado en 1529, por uno de los 12 frailes que llegaron a México, que se les llama por eso los 12 apóstoles, llegaron delante de Hernán Cortés y lo recibieron ahí en el puerto de Veracruz y se fueron después y fundaron el Colegio Máximo Franciscano en la Ciudad de México. Fray Toribio de Navente, Motolinía, el pobrecito en náhuatl, se vino a pie desde México a fundar el convento de Granada, que se llamaba de la Inmaculada Concepción precisamente. Después se funda un convento en la isla de Ometepe. Después se funda otro en el Viejo a raíz de la llegada o el arribo de la imagen de la Purísima Concepción que trajo pues el hermano, según tradición, de Santa Teresa de Ávila. Don Pedro, Alonso, Rodrigo, como quiera llamarse, lo importante es que pues el hecho se da y es aceptado. Y así poco a poco el país se va llenando de pequeños, yo más que decir conventazos al estilo México, Guatemala, Lima, Ecuador, pequeñas casitas de misión. Casitas sencillas de adobe, como la que hubo en San Jorge, en Rivas, que se tuvo que derrumbar porque era una ruina, pero era de adobe y lo demás, ¿no? Y ocupaba la manzana entera, hoy lamentablemente ocupada por mucha gente que está metida ahí, pues, pero originalmente todo eso era del convento franciscano original. Bueno, en torno a eso comienza la devoción a la Inmaculada Concepción. En León, cuando se traslada la sede de la ciudad, que era la capital para Nicaragua, en 1610, en la Nueva León, se funda también un convento por Fray Pedro de Zúñiga. Y ahí comienza a rezarse la novena en honor a la Inmaculada Concepción de María. Y era tanta la gente que llegaba, que los frailes, al ver los corredores y la iglesia, que no es muy grande, pero muy hermosa, de San Francisco, optan por repartir pequeñas imágenes un tanto rústicas de cerámica a la gente para que haga la novena en su casa también. Ese es el origen de lo que después vendrá a ser la gritería y el rezo de la novena, que se populariza de tal extremo que hasta en las mismas casas, pues hasta el día de hoy, ¿sí? Con todas las variantes y lo demás de textos, el enriquecimiento y el barroquísimo nombre de Cantor de la Luz Eterna, prevenido en el primer instante de la concepción de la más pura de las criaturas, María Santísima, Nuestra Señora. Estamos en pleno barroco, ¿no? En el tiempo de la protosopepeya, de los grandes títulos y lo demás. Bien, de modo pues de que, resumiendo, Dios podía ser a su Madre Inmaculada, convenía que le hiciera Inmaculada y por lo tanto la hizo Inmaculada. No podía venir el Señor de un vientre manchado, de un vientre, como se titulaba una novela brasileña muy realista, se llamaba Vientre de Alquiler, por TV Globo Brasil. Esto no es anuncio ni propaganda, ¿verdad? Pero una novela esa muy descarnada, muy impactante, ¿no? Sin que nosotros normemos nuestro criterio por una novela, un programa de televisión o canciones o publicaciones ahí de dudosa ortodoxia, ¿verdad? No, es un simple comentario. Bien, preservada, por lo tanto, para que desde su vientre inmaculado, y uno de los cantos dice: desde el vientre seré inmaculada, si del suyo nacer debo yo. Y al mirarte entre el ser y la nada, contemplando tu cuerpo, exclamó, ¿sí? ¿Ves? Entonces, aquí podemos también abordar en un tema de bastante actualidad, que es la teología del cuerpo, ¿verdad? Y no cansarnos nunca de bendecir en nombre del Señor, de glorificarlo por haber permitido que desde ahí viniera su Hijo, ¿no? Desde un vientre elegido, desde la limpieza y desde el momento de la Inmaculada Concepción. Bien, 3 modalidades para celebrar en Nicaragua
esta enorme devoción. Empecemos por Occidente. A ellos mismos les gusta decir la cuna o la capitalidad del marianismo en Nicaragua. En el Viejo, a raíz de la llegada de la imagen de la Inmaculada Concepción de origen teresiano. Imagen de trono, o sea que no sale nunca a la calle, solo el 8 de diciembre, cuando se ha podido también, ¿no? Todo gira en torno a ella, la novena, la fiesta, y la invitación que está en el frontispicio de la actual basílica, de un polo a otro polo, o sea, de un rincón a otro rincón de la patria, norte, sur, oriente, poniente. Venid todos a ofrecer gloria y honor a la Reina de cielos y tierra. Una invitación que se hace a todo el pueblo para ir de peregrinos a la casa de la Madre. Y todo es dentro de la casa. Por mucho que algunos párrocos anteriores hayan querido hacer una novena en la calle, por barrio o lo demás, como es la modalidad en otras partes de nuestro país, pero en el Viejo lo que priva y lo que se practica hasta el día de hoy con mucha fuerza, y gracias a Dios sea así, porque en esa imagen está el patrocinio nacional de la Virgen Panador, porque es la imagen más antigua de culto permanente que hay en Nicaragua. Aunque muchos discutan la idea, está comprobado pues, de que es la imagen más antigua. Con ella comenzó pues mucho eso. Entonces, esa es la modalidad viejana, con la lavada de la plata, con todos los ritos característicos que tiene, pero englobando es una peregrinación gozosa para ir a ver a la Madre. Está la modalidad leonesa surgida muy a mediados del siglo XVIII, cuando se da este fenómeno que la gente no alcanzaba en los rezos de novena y optan los frailes por distribuir pequeñas imágenes y viene el texto Candor de la Luz Eterna desde Cádiz, en España, por obra de Fray Rodrigo Jesús Sacramentado, que después fue revisada e impresa en la antigua Guatemala, que es la que viene y la novena pues original, tradicional. Después se le han hecho por cuestiones de brevedad y adaptación del lenguaje algunas reformas o añadidos, se ha enriquecido más con texto bíblico, qué sé yo. Hasta la que hoy se reza así. Pero mucha gente sigue rezando la novena antigua. Pero claro, ya no usamos ese lenguaje español castellano antiguo, ya no usamos tanta referencia a la escolástica, a términos filosóficos y lo demás. Es donde salen las canciones. Sin el valle de aquella pena y lo demás, sí. Valle que equivale a ay, dice, por el ay en que Eva nos sumió y toda aquella teología comparativa muy bonita, ¿no? Que siempre es hermoso hacerlo, pero creo que merece un poquito de explicación también para las realidades actuales y lo demás. Bueno, dejamos a los franciscanos en León, nos vamos a Granada, la devoción en torno a la Inmaculada Concepción, cariñosamente llamada la Conchita, que según la tradición estaba en la capilla del castillo de la Inmaculada Concepción, en la desembocadura casi del río San Juan con el Gran Lago de Nicaragua, en el desaguadero famoso, mítico de la colonia, ¿no? Y pues la tradición que dice que fue embarcada ante la amenaza de una invasión de piratas protestantes que destruían todos los sagrados, y fue embalada en una caja y contracorriente llega hasta las costas del Gran Lago y luego es conducida a la parroquia de la ciudad y todo lo demás, así a grandes rasgos, ¿no? Toda la devoción gira en torno a la imagen cuando se podía o se puede hacer o lo demás por barrio. 9 barrios y esa modalidad se irradió prácticamente a casi toda la diócesis de Granada. Por ejemplo, en la parroquia de Rivas, se practicaba o se practica o se practicará siempre de esa manera, por barrio, con una persona que encabeza un comité y dando lo mejor de sí mismo. Todos los elementos decorativos y de la idiosincrasia y lo demás, que la carroza, que el altar, que esto, que lo demás. Pero es interesante que en Granada no hay repartición, no está lo que llaman en Occidente la gorra. ¿Y por qué gorra? Porque en el léxico nicaragüense, vivir o comer de gorra es andar buscando gratis quien te patrocine y te dé por darte nada más.
Eso le dicen a la gente, vivir de gorra. Vivir de gorra o te encanta que te den la gorra, pues en ese sentido, ¿no? En otras partes se llaman los paquetes de la Purísima o en Managua, que son más elegantes, supuestamente el brindis, dice la gente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como se llame, lo importante es ese rasgo de generosidad y de compartir lo poco, lo mediano, lo mucho que uno pueda tener para esa fecha donde yo creo que la noche de gritería y todo lo demás, que ya es resultado de todo esto, es la noche en la cual en Nicaragua todos nos vemos como hermanos y toda casa se abre, en ese sentido. Bien, en la evolución del dogma y lo demás, vamos a llegar hasta el siglo XIX. Estamos hablando a grandes rasgos porque sería exhaustivo, ¿no? Abordar esto de las opiniones, de las posturas, hasta ciertas luchas y enfrentamientos, pues. Enfrentamientos en la Sevilla, que era la ciudad mariana por excelencia de España y lo demás, cuando peleaban franciscanos y dominicos. Y en un convento llamado Regina Apostolorum, que era de dominicos, a un fraile se le ocurre predicar en contra de la Inmaculada Concepción y decir que María nació manchada igual que todos, pero después Dios la purificó, la limpió. Y entonces alguien escribe, aunque la especie a los frailes del Regina y a su padre provincial es María concebida sin pecado original. Y las inscripciones en las paredes, aquí mismo en esta casa que muestran los mexicanos, la casa de ustedes, ahí hemos puesto un mosaico donde dice: nadie traspase este umbral si antes de corazón no diga María es concebida sin pecado original. ¿Ve? Y cosas así. Entonces, en la ciudad de León todavía hay inscripciones así preciosas en los aguanes de las puertas. Y todo eso nace cuando ya León comienza a tener más trazas de ciudad y es la capital de Nicaragua. Entonces, para probar el fervor inmaculista de la familia, que era una cosa que hablaba muy bien de la familia y todo lo demás, ¿no? Se ponían inscripciones en los inventarios, dice, y en los testamentos, dice: lego a mis hijos una casa de alfajillas con tejas con Ave María en el zaguán. Porque dice Ave María o el anagrama de la Virgen o Inmaculada María Reina, IMR, unidos con corona. Quedan pocos ejemplares, pero muy hermosos todavía en la ciudad de León. ¿Y por qué pocos? Porque recordemos que para la guerra del año 79 mucho fue destruido, bombardeado y pues se echaron a perder muchas casas y patrimoniales. Las que hay ahora, pues ojalá Dios mediante se traten de conservar porque son símbolos de identidad. Lleguemos entonces a los tiempos de Pío IX, la realidad política de Italia. El Papa pierde los llamados estados pontificios. Viene Giuseppe Garibaldi con la integración de Italia, que antes eran pequeños reinos, el de Saboya, el del Piamonte, el de esto y lo otro. El Papa pierde porque el Papa era soberano también de los estados pontificios y viene una enorme revolución en Italia. Y con ello ya los comienzos de la revolución industrial, donde la máquina va sustituyendo la mano de obra humana y la crisis, pues, ¿no? Salarios, carestía de vida y la indiferencia religiosa de mucha gente, porque los enemigos de la fe católica propugnaban falsedades y cosas. Entonces el Papa se cuenta que estaba en un entuerto terrible y por eso se entrevista con uno de sus cardenales principales, el cardenal Lambruschini, ¿verdad? Y le dice: no le hallo solución a este problema. Pío IX sufrió mucho. Vio cómo su mundo se derrumbaba, vio cómo su iglesia misma cambiaba, vio cómo las revoluciones y los acontecimientos políticos y sociales contribuyeron a demoler todo en lo que él había crecido y lo demás. Entonces, había un problema horrible y el cardenal, iluminado por el Espíritu, le dice: santidad, la solución está fácil. Define usted el dogma de la Inmaculada Concepción. Antes de la definición del dogma, la misma Santísima Virgen, en las apariciones de Santa Catalina María Labouré, en Francia, ¿verdad?, en París, en el año 1830, en 27 de noviembre, se aparece a esa humilde religiosa vicentina y le ordena acuñar una medalla donde ella está sobre el mundo derramando la gracia y donde está la realidad terrible de la serpiente pisoteada por su pie.
Realidad terrible la serpiente, realidad hermosa el pie que vence. Y como el pie se consideraba en la antigüedad como la parte más vulnerable, recuerde, en el Génesis, ella aplastará la cabeza cuando tú aceches su calcañar, o sea, su talón, ¿no? Y la idea en la mitología del tendón o talón de Aquiles y todo lo demás. Bueno, entonces la Virgen ordena. Y luego la inscripción, totalmente inmaculista. O María sin pecado concebida, ruega por nosotros, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Muy interesante saber que un día después de las apariciones que conmemoramos el 27 de noviembre, de aquella primera de 1830, Catalina Lourdes, al día siguiente comienza nuestra novena, en honor a la Inmaculada Concepción. En otras partes comenzarán un día antes, pero es impresionante y maravilloso ver que no es fruto de la coincidencia. ¿Por qué? Porque la medida milagrosa, sin que la Virgen le diga a Santa Catalina, decirle al Papa o andar a Roma y que definan cuanto antes mi dogma o el dogma de la Inmaculada Concepción, no lo dijo, pero lo dejó como una posibilidad abierta y algo que ella hubiera deseado y lo deseó y lo hubiera complacido mucho. Y por otro lado, después de que el Papa define solemnemente el dogma, del cual estamos celebrando los 170 años, la Virgen aparece como en Lourdes de Francia, Bernardita Soubirous, un 11 de febrero de 1858, y en la aureola dice, yo soy la Inmaculada Concepción, o sea, reafirmando lo que el Papa había hecho en Roma el día que proclamó el dogma. Más pruebas no necesitamos de la veracidad y de esto, si acaso nos volvemos racionalistas. Pero desde el momento en que nos consideramos cristianos católicos y gente de fe, estamos llamados a creer y a obsequiar memoria, entendimiento, voluntad, todas nuestras facultades motrices en torno a esta gran verdad definida solemnemente. Así, el Papa se enfrenta ante una imposibilidad. Por la inestabilidad en Italia y lo demás, no se podía convocar a un concilio. Pero entonces se le da una idea de que un santo muy devoto de la Virgen también, San Leonardo de Porto Mauricio, poco conocido entre nosotros, había escrito en torno a las prerrogativas del Papa y le había dicho que el Papa perfectamente, en vez de poder convocar un concilio, podía escribir a todos los obispos y que esperara la respuesta para tal situación. Entonces el Papa comienza la consulta y sin embargo ese día en Roma, el 8 de diciembre de 1854, el Papa tuvo junto a él 92 obispos, tuvo junto a él 54 arzobispos, 43 cardenales y se puede imaginar la multitud de fieles, ¿verdad? Y entonces definía este gran dogma que llamamos nosotros el gran privilegio. De entre todos los demás privilegios, sobre todo este de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué es lo que define? Y en su centralidad el mensaje está en esta definición solemnísima. Debe ser creído la doctrina que enseña que la Santísima Virgen María, bienaventurada le llaman, que es lo mismo, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, o sea, en el momento en que fecundado el vientre de su madre Santa Ana. Por eso en tiempos antiguos la fiesta inmaculada se llamaba Concepción en Santa Ana. ¿Sí? Por singular gracia, llena de gracia y privilegio, para aquellos que son enemigos de privilegio, que todo es igual, de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, ¿verdad? Su nacimiento, su vida, pasión, muerte, los méritos de Cristo nuestro Señor. Salvador del género humano. Y es doctrina revelada por Dios y por lo mismo debe de creerse firme y constantemente por todos los fieles. A Nicaragua la noticia del dogma llega con lentitud y no hubo oportunidad de celebrarlo.
porque el país está enfrascado en una guerra civil horrorosa. Había venido William Walker como filibustero, como mercenario contratado por un partido político para derrocar a uno que ya era presidente en Nicaragua. Los eternos bochinches de las dos paralelas históricas, les decían antes, que eran liberales y conservadores, y peleando pues la capitalidad de la nación, que o Granada o León o Granada. Aquel vio Río Revuelto, ganó como gran pescador que era, se mete a Nicaragua y era una amenaza total, porque era esclavista, era del sur de Estados Unidos, ¿verdad? William Walker y su tropa. Y todo lo demás que nosotros conocemos como historia, que no es invasor, lo trajeron los mismos nicaragüenses. Eso hay que decirlo con valentía. Un mercenario se vende donde lo buscan, no va gratuitamente a hacer guerra a nadie. Lo contratan, hasta con salario y todo lo demás. Y claro, él ve el bochinche y ve la oportunidad de alzarse con la presidencia y volverse dueño y señor de este país. Entonces, cuando comienza ya la guerra para repelerlo, que vienen tropas de varias partes de Centroamérica y el país se une y lo demás, decretan en toda Nicaragua, ya mandando él, el estado de sitio, el toque de queda y la ley marcial. Eso se llama suspensión de garantía en el pueblo. A tal hora, un balazo, un toque de campana, todo el mundo reconcentrado, puerta cerrada. Al que se encuentre en la calle, mismo se lo fusilaba. Ni siquiera llevarlo detenido. Ahí mismo lo blanqueaban, como decimos nosotros en Nicaragua, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. Entonces, este rezo de la novena y hacer los altares en las casas y cantarle a la Virgen en la noche y repartir, se vio interrumpido. Y hay un caso muy interesante porque el obispo García, el obispo Piñola y Cinena, que consagra la Catedral de León en 1860, había traído un arquitecto muy famoso de Guatemala llamado don Hipólito Estrada. Y él vino con una su hermana, como dicen en Guatemala. Dice, me voy a comer unos mis frijolitos. Una su hermana había traído y era experta dulcera. Recordemos que la tradición de dulce en Guatemala son extraordinarios. ¿Y quiénes les enseñaron a los guatemaltecos a hacer dulce? La monja franciscana de los conventos de México. Entonces, las clarisas. Entonces, la gente, el pueblo aprendió a hacerlo. Y a esta hermana del arquitecto Hipólito, que vino a vivirse con él a León, mientras él trabajaba en completar las 2 torres de catedral, le habían encargado arrobas y arrobas de dulcitos para la gritería. Y para no tanto la gritería cuanto los rezos y lo demás, ¿no? Y se quedó con todo. Escribe ella lamentándose, ha sido un gasto terrible para mí, oneroso, porque me quedé con todo, pues no contábamos con, nosotros creíamos que podía darse lo que venía dándose siempre, ¿no? El rezo, la repartición y lo demás, pero se quedó con todo eso. ¿Ves? Entonces surge la figura, cuando ella vuelve la paz a Nicaragua, ya las garantías personales, constitucionales se restablecen, ya el filibustero es derrotado y ya comienza pues un periodo de cierta paz para este país. Al ver cómo había caído totalmente la noche de la víspera de la Inmaculada, un párroco llamado Gordiano Carranza, párroco de San Felipe de León, se toma la tarea de salir casa por casa en su vecindario, la parroquia de San Felipe, que es una parroquia antigua histórica en León, pidiéndole a la gente que vuelva a hacer los altares en sus casas. Y entonces él sale temprano y ve a la gente atareada y es el primero en decir quién causa tanta alegría, ¿verdad? Que es el grito original. Y la gente le contesta. Y ahí entonces basamos nosotros la restauración de una devoción que se había visto impedida por la guerra nacional contra Walker y la suspensión de la garantía. Pero no es que haya nacido en la iglesia de San Felipe, nació 200 años antes en la iglesia del convento franciscano y en los mismos corredores internos del convento. Ha sido un eterno. Eso ha sido un eterno, sí, siempre amenazado con llevar la sangre al río, como dicen, ¿no? Pero
Estudiosos tan profundos como el doctor Edgardo Buitrago, de gratísima recordación para mí, académico de la lengua y académico de la Academia de Geografía e Historia y lo demás, sostenía esa opinión y con documentos en la mano, que es lo principal. Y mucha gente, pero la disputa siempre está, claro, si sos felipeño o felipense, nacido ahí, pues dirás de que no sé y lo demás, pero bueno, lo importante es que se sigue dando y se seguirá dando hasta la consumación de los siglos, Dios mediante, aún en medio de dificultades, problemas y lo demás, es algo que llevamos tan profundamente que no es simplemente un rasgo folclórico o, como han querido decir, patrimonio cultural de la nación, es mucho más que eso, porque nace desde la misma fe y devoción, trasciende más de lo que sea, tiene todos los ingredientes para ser, como quien dice, patrimonio cultural, comidas propias, dulces propios, cantos propios, artesanías propias, todo lo que, poesía, verso, prosa, todo lo demás, ¿no? Basta ver las glosas que escribió el padre Azarías Palé en torno a la devoción a la Virgen, un encanto, todo aquello. Voltéense todos al lado del viejo, dice, estoy viendo a la purísima de mi familia en un altar dorado de sardinillos, dice lo demás, y su luna y sus estrellas, y a nuestro Padre, dice, decirnos a las 6 de la tarde, a la hora de aquel repique divino, todos al lado del viejo. Sí, decía doña Mamachú, doña Jesús, no, la madre del padre Azarías, porque ahí tiene su trono la Inmaculada Concepción, y aquel obispo Pereira tan grande para León y para Nicaragua también, que se quita su estola en la noche, a la medianoche del 7 de diciembre, y se la pone al padre Azarías. Y eso que el obispo era un hombre amado por el pueblo, pero era un carácter muy recio, muy firme. No tenía muchos rasgos, podemos decir, de cariño, así de sentimentalismo. Y sin embargo, ¿cómo hablaría el padre Azarías en ese saludo a la Virgen a la medianoche, que es capaz de quitarse su estola episcopal y ponérsela al Padre? Llévela como recuerdo esta noche. ¿Ves? Y tantas cosas, tantos rasgos que rodean esto, ¿no? ¿Ves? De modo pues de que hacia grandes rasgos sería esto del dogma. Centrémonos en aquello que es una verdad revelada por Dios. Estas palabras están contenidas en la misma declaración dogmática y por lo tanto debe ser constantemente creída y aceptada entre los fieles. Un dogma de fe es proclamado por el Papa ex cátedra, que es uno de los grandes privilegios que el Papa tiene, de no equivocarse a la hora de proclamar algo porque la luz del Espíritu Santo está con él. El Papa puede equivocarse y es falible en temas humanos, como se pueden ver en estos tiempos, ¿no? Que cuál es la postura de la Iglesia ante el aborto, que cuál es la postura de la Iglesia ante la guerra en tal parte. En temas humanos puede fallar como cualquier ser humano, pero en materia de fe y de costumbres y de revelación y lo demás, infalible. Muchos rechazan y atacan este dogma que el mismo Pío IX había definido. También el dogma de la infalibilidad pontificia. Que mientras el Papa habla en materia de fe, de costumbres y todo en la Iglesia, no puede equivocarse. Por eso podríamos decir, padre, que cuando este compositor habla del canto Totapulcra, que dice, mientras hace el gran Pío IX, de las sombras tu dogma surgir. El señor Ibarra, de origen leonés, padre de un músico también de leyenda, Guillermo Ibarra, eterno maestro de capilla de Jaltebe, en Granada, ¿no? A tu aras, oh Virgen amada, mis cantares te vengo a ofrecer. Vedla radiante de gozo, delicia del empirio de honor. A sus sienes le ciñe el esposo aureola de gloria y honor. Toda pulca los ángeles cantan en sus arpas de oro y marfil. Poesía maravillosa, ¿no? Mientras hace el gran Pío IX, de las sombras tu dogma surgir. Entonces, como se canta también a la Virgen un canto bello en Masaya, y ahora se ha popularizado mucho, riega luz sobre el negro pavor, ¿sí?
la Santísima Virgen viene a dar, y por eso el comienzo de la novena, para darlos inmortal, siendo vos alma del día, o sea, siendo la precursora de esa luz que viene a iluminar tantas tinieblas de muerte, de infidelidad, de separación, de enemistad con el mismo Dios. Y la novena antigua es maravillosa, considera alma el gran estrago ese que causó Eva con fruto de su inobediencia, borrando, dice, de su ser las palabras ave, las trató en bae, que significa ay, ¿verdad? Y por eso el primer estribillo de los 9 himnos pequeñitos, las primeras canciones que llamamos de la novena antigua. ¿Sí? De modo pues de que estos 170 años ojalá adquirieran un mayor relieve, porque ahora se está insistiendo mucho en el plano puramente cultural o patrimonio, mucho más que eso. Es un simple aspecto más, y del lado humano, como creyente, eso podría ser hasta secundario, ¿verdad? Eso, bueno, miremos lo más positivo. Eso es fruto de creer en la revelación que el dogma propone o da. Y sobre todo, padre, que en estos días donde los enemigos de la fe solo tachan a la iglesia de dogmática. Generalmente las personas con ideologías así parcializadas a lo demás se declaran enemigas de todo lo dogmático y de todo dogmatismo. No podemos vivir, dice, de dogmas o apegados a sistemas caducos o a esto o a aquello. ¿Sí? Pero como da la casualidad, y esto decir da casualidad son cualquier palabra, ¿no? Es lo que estoy diciendo, que esto es para gente que sí creemos. Y como ahora también enseña el Santo Padre, estamos llamados no tanto a imponer, sino a proponer la fe. Y la fe se propone ¿cómo? Desde nuestra propia vida, desde el testimonio de vida. Está muy bien todos los actos litúrgicos y de piedad y devoción popular y todo, pero siempre lo mejor es eso. Y yo creo que el día de gritería y de novena y todos nosotros probamos que somos hermanos y que tenemos fraternidad con todos, no simple filantropía. Porque si no, repartiríamos sin ningún espíritu de sobrenaturalidad, o más bien el lado peligroso, dando cosas buenas y caras, dice la gente. Vamos ahí que vean cosas buenas, vamos ahí que vean tazas, vamos ahí que vean platos, vamos ahí. Aquí hay una purísima en el pueblo donde solo se da plástico. Bendito sea Dios. Todo el mundo logra sus tinas, sus baldes, sus estos y lo otro. Yo no me voy a poner a discutir que eso no es tradición, que eso va en contra de la identidad y lo demás. Lo principal y lo lindo es que hay que compartir. Y cuánta gente va feliz con sus enormes panas, aunque no lleven nada de dulce ni nada de nada, es simplemente eso. Y es la purísima que se hace en calle más concurrida de este pueblo, que hasta las fuerzas de orden público tienen que estar controlando los de enorme desborde que es. O gente que también da de la mamá así. Exacto, la comidita del día. ¿Sí? ¿Ves? Lo básico, por lo menos, como la palabra lo dice. Entonces, ¿eso fruto de qué? De creer en una verdad. El que no cree en el dogma de la Inmaculada, nada está haciendo. Está celebrando una cosa folclórica nada más. No ha sobrenaturalizado la fiesta. Porque esta es una fiesta total, ¿verdad? Entonces no caigamos en el reduccionismo de ver solamente eso, sino que es algo muchísimo más grande, más hermoso, a como deben de ser las cosas de la fe. ¿Sí? Así es. Bueno, ya para finalizar, padre, queremos que usted pueda mandar un saludo a todas las personas que nos van a ver en este momento, que van a disfrutar de este especial mariano que les tenemos preparado, por todo el cariño pues, en esta ocasión de celebrar los 170 años de la proclamación dogmática. ¿Qué podría usted animar a los ribenses, padre? ¿Cómo podría animar a los ribenses? Si su misma ciudad, en el título que expende y que es traído desde Guatemala, el capitán
Francisco Rodríguez de Rivas, él mismo utiliza la palabra Villa de la Inmaculada Concepción, o sea, tierra de María Santísima, Nuestra Señora. Y sobre todo esa imagen que nos vuelve locos a todos, que es una muchachita, tierna niña encantadora, ¿ves? Una imagen que tiene mucho parecido a la Inmaculada de la antigua catedral, ahora llamada Catedral de San José por título, pero que ya no es catedral, sino que es una ruina, pues, ahí en la antigua Guatemala. Una imagen atribuida a Buenaventura Ramírez, que era un gran imaginero ya en tiempos republicanos en Centroamérica, ya había pasado la colonia, se había dado la independencia, pero muy cotizado. Creo que también la de la parroquia de la Asunción de Masaya es de Buenaventura Ramírez. Ahora hay una tendencia de que todo es Julio Dubois, todo es Julio Dubois. No, Julio Dubois firmaba sus imágenes. Y las imágenes que no tienen firma son de Buenaventura Ramírez o más allá todavía de la colonia. ¿Quién no nos dice a nosotros o quién podría negar que todos los implementos litúrgicos de la parroquia grande de Rivas y los demás, el frontal de plata, el guión de la banderita del Santísimo, la custodia, hasta la misma Inmaculada, y el San Sebastián, que es totalmente guatemalteco, y el San José también, todo eso fue traído cuando se le da el nombre y el privilegio de villa a la antigua aglomeración de casitas haciendas que era el Valle de Nicaragua, porque en ese tiempo era más pueblo San Jorge que la propia Rivas. Rivas nace por las haciendas de ganado, por las haciendas de añil, por las haciendas de cacao. En el tiempo seria tiene su palito de cacao, tenía el dinero, decía la gente, ¿no? Y entonces cuando ellos quieren prosperar más, porque todo se centra también en la declaratoria de Villa, que fueron a pedirla hasta Guatemala, porque los curas de Granada no querían ya llegar a San Jorge a celebrar misa, y los de San Jorge tampoco. Parece que ya venía como en decadencia el convento franciscano, había muy pocos frailes y lo demás, y no les gustaba ir a celebrar ahí. Entonces ellos van a pedir una ayuda de parroquia en el lenguaje de la época, y el capitán general los recibe y ellos vienen con todo lo necesario para la antigua parroquia, que primero se llamó de la Santa Cruz, después estuvo dedicada a San Sebastián, y después estuvo dedicada a la Inmaculada Concepción, después al Corazón de Jesús y ahora a San Pedro. ¿Sí? Esa es la evolución histórica. A mí Monseñor Obregón, de grata recordación, ya sacerdote, me decía que los dominicos le habían consagrado al Corazón de Jesús, que toda la génesis pues, de los títulos que ha tenido, pero la prueba está que el gran amor y el cariño que Rivas le tiene con semejante novenario, acomodado ahora pues a las circunstancias. Recuerdo yo cómo había un doble novenario para el antes y el después, y eso que revelaba el enorme amor y devoción a la Virgen que todavía se le continuaba teniendo en la ciudad, y adaptar la forma granadina de la carroza, del barrio, no sé si repartición, porque en Granada no se reparte nada. De ellos se ufanan al decir que no se reparte nada, pero bueno, en otra parte la gente tiene derecho a dar y también a no dar. Pero el dar pues es un rasgo de generosidad y también creo yo de identidad, de que somos solidarios, de que aceptamos a todos, de que compartimos todo. ¿Qué decirle en la ciudad de Rivas? No tengo mucho que agregar, simplemente decir, sigan así y sigan transmitiendo, sobre todo a la nueva generación. A esta generación que está quedando encorvada de tanto celular, de tanto comentario, de tanto resentimiento gratuito, de tanta forma tonta de ver la vida. Enséñenles y evangelicen desde sus medios de comunicación social, a como lo están haciendo ustedes también. Ojalá para la novena todos los devotos pusieran en su famoso celular fragmentos de la novena, cantitos grabados e imágenes distintas de la Virgen. La primera de todas, la que pertenece a la parroquia, pero en Nicaragua está sembrada la geografía nacional de imágenes bellísimas, de estilo primitivo, barrocos, arcaicos, neoclásicos, todos, ¿no? Porque la Santísima Virgen es Señora del tiempo y de las edades.
no podemos atraparla. La forma tradicional es una imagen de vestirse, que es de las versiones más antiguas, y con los colores básicos y clásicos del azul y del blanco. Ahora se le pone todo lo que la gente pueda o quiera poner. Hay gente que la pone hasta de rojo, pues, como símbolo de realeza. Las esculturas también, las estampas, hay estampas bellas, estampas humildes de papel coloreado y lo demás, pero hermosísimas, ¿no? Y hay que seguir con esto. Yo deseo que estos días sean portadores de mucha gracia y bendición, de una adecuada y feliz renovación de la vida parroquial, tanto en San Pedro como en San Francisco, en todo el departamento, y que de ahí ustedes sepan irradiar y continúen haciéndolo a todo Nicaragua. Que la devoción a la Purísima en Rivas es ya también de referencia nacional. Un saludo, mi bendición, y les animo a seguir adelante siempre, tomarnos de la mano de la Santísima Virgen Inmaculada.